Estudiante de primera y secundaria, el día de hoy vamos a aprender la lección número 5, triángulos y sus teoremas fundamentales. Antes de entrar a revisar los teoremas fundamentales, vamos a recordar algunos aspectos importantes referidos al triángulo. Vamos a ver en primer lugar los elementos que tiene un triángulo. Un triángulo tiene los siguientes elementos. Los vértices, en este caso tenemos el vértice B, un punto, el vértice A y el vértice C. Tiene como elementos también los lados, en este caso el lado BC, el lado AB, por aquí, y el lado AC. También tiene como elementos los ángulos internos, aquí tenemos el ángulo interno alfa, aquí tenemos otro ángulo interno y aquí tenemos otro ángulo interno. También tenemos los ángulos externos, en este caso el ángulo Z, el ángulo Y y el ángulo X. ¿Qué es lo que podemos decir de esta gráfica? Que el ángulo interno con el ángulo externo siempre van a sumar 180 grados, van a formar un ángulo llano. Aquí también se va a formar un ángulo llano y acá también se va a formar un ángulo llano. Denotamos al triángulo, lo simbolizamos de la siguiente manera, ¿no? Triángulo ABC. También los tipos de triángulo. Según la medida de sus ángulos, los triángulos pueden ser triángulos acutángulos, triángulos obtusángulos y triángulos rectángulos. El triángulo acutángulo se caracteriza porque tus tres ángulos son menores de 90 grados. El triángulo obtusángulo se caracteriza porque tiene un ángulo que es mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. El triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene un ángulo de 90 grados y sus ángulos agudos siempre van a sumar 90 grados. Según la medida de sus lados, los triángulos pueden ser triángulos escalenos, triángulos isósceles y triángulo equilátero. Decimos que un triángulo es escaleno cuando sus tres lados tienen diferente medida. Decimos que un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados iguales. Y los ángulos opuestos también son iguales. Decimos que un triángulo es equilátero cuando tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos también interiores iguales. En este caso cada ángulo mide 60 grados. Vamos a revisar los teoremas fundamentales del triángulo. Teorema número 1. Nos dice que la suma de ángulos internos siempre va a ser igual a 180 grados. En todo triángulo se va a cumplir siempre que la suma de las medidas angulares interiores va a ser igual a 180 grados. El teorema número 2 nos dice que la suma de sus ángulos externos, todo triángulo, siempre va a ser igual a 360 grados. El teorema del ángulo exterior nos dice que todo ángulo exterior siempre va a ser igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él, no juntos a él. Vamos a aplicar aquí los teoremas que hemos aprendido. En el problema número 1 tenemos el siguiente gráfico y nos pide calcular el valor de x. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos tres ángulos internos, por lo tanto van a sumar 180 grados. Mi ecuación será 5x más 4x más 45 grados igual 180 grados. Sumamos las x, 9x, el más 45 lo transponemos a restar, me quedaría 135. Y finalmente el 9 lo transponemos a dividir para de esa manera obtener el valor de x igual 15 grados. En el problema número 2 nos dice del gráfico calcule x. ¿Qué es lo que podemos observar de este gráfico? Observamos que los tres son ángulos externos. Por lo tanto, aplicaremos el teorema número 2 que me dice que la suma de ángulos externos de todo triángulo siempre va a ser igual a 360 grados. Por lo tanto, mi ecuación me quedará 5x más 3x más 4x igual 360 grados. Sumamos
las x, 12x igual 360 grados. El 12 lo transponemos a dividir y me quedaría de esa manera que el x es igual a 30 grados. En el problema número 3 nos dan el siguiente gráfico y también nos piden calcular el valor de x. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Tenemos un ángulo externo, 7x, y tenemos dos ángulos internos, tanto el 2x como el 80 grados. Vamos a aplicar el teorema número 3, que me dice que en todo triángulo, el ángulo externo siempre va a ser igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. El ángulo adyacente estaría acá. El teorema a los no adyacentes, en este caso a 2x más 80 grados. Por lo tanto, mi ecuación me quedará igual 7x, el ángulo externo, igual 2x más 80 grados. Agrupamos las x, este más 2 vendría a restar, me quedaría 5x igual 80 grados. El 5 lo transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 16 grados. En el problema número 4 también tenemos un gráfico que me pide calcular el valor de x. En este caso observamos dos ángulos externos y un ángulo interno. Y lo he desarrollado de dos maneras. Si este es un ángulo externo, siendo 36 grados, este ángulo interno acá es suplementario con el exterior. Estos dos van a sumar 180. Por lo tanto, si tengo 136 grados, ¿cuánto me falta para 180? 44 grados. Tenemos aquí, este ángulo valdría 44 grados. De igual forma haríamos acá. Este ángulo valdría 40 grados porque tiene que sumar 180 con el externo. Tenemos por aquí. Y de esa forma, obtenidos estos dos ángulos, aplicaría el teorema 1, que me dice que la suma de ángulos externos va a ser igual a 180 grados. Y haríamos la ecuación 2x más este ángulo que está acá de rojo, que es 44 grados, más 40 grados igual 180 grados. Sumaríamos 44 más 40 grados, 84, transponemos a restar, me quedaría 96 grados. Luego el 2 transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 48 grados. Esa sería una forma. La otra forma sería aplicando el teorema de los ángulos externos. Como sé que 136 es externo y 140 también es externo, me faltaría este ángulo que está aquí. Faltaría este ángulo aquí. Ese ángulo me faltaría para aplicar el teorema de ángulos externos. Si sé que con el 2x suman 180, este ángulo acá de celeste sería 180 menos 2x. Y aplicaría, lo tenemos por acá, y aplicaría el teorema de la suma de ángulos externos. Que me dice que la suma de ángulos externos, siendo 36 grados, más 180 menos 2x, más 140 grados, va a ser igual a 360 grados. Hacemos las operaciones y podemos verificar que también el valor de x me sale de igual forma 48 grados. Muy bien, alumnos, de esa manera hemos culminado nosotros la lección número 5. Acá tienen una práctica que les sugiero que resuelvan antes de dar su prueba. Por lo demás, cuídense mucho y no salgan de su casa. Gracias.